Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos, nos piden encontrar el valor de VO, E y O en el siguiente circuito. Vemos que VO va a ser el voltaje que tenga la resistencia de 80 ohms, y O, pues bueno, va a ser la corriente que salga por esta parte del circuito, ¿no? También podemos ver que tenemos fuentes dependientes, 4 VO, y aquí tenemos uno de 2 IO. Entonces vamos a calcular esos valores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Una cosa muy importante de notar aquí es que tenemos esta fuente de voltaje que está conectada a esta resistencia y que también está conectada a estos dos elementos. Por lo tanto, aquí vamos a tener que aplicar un supernodo. Vamos a empezar analizando cuáles son los nodos. Podemos ver fácilmente aquí que aquí hay una resistencia de 10 ohms, una de 20 y una de 40. Por lo tanto, este es un nodo a la cual vamos a llamar pues V1, por ejemplo. Aquí obviamente, como les decía, cuando tenemos un supernodo es bueno tener los voltajes como de cada parte de la fuente que está entre los elementos. Por lo tanto, aquí voy a poner, por ejemplo, V2 y pues aquí voy a poner V3. Ese va a ser como el parteaguas para poder resolver nuestro ejercicio. Bueno, ahora como vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, lo importante es dibujar esas corrientes. Sabemos que esta fuente de 100 volts va a hacer que mi corriente venga hacia el nodo V1, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, I1. Luego, esta fuente que es dependiente igual tiene un signo más aquí, entonces va a hacer que mi corriente venga en este sentido, ¿no? Esta lo vamos a llamar, por ejemplo, I2. Luego, aquí ya me está marcando qué corriente es IO. Entonces, esta va a ser por aquí, ¿no? IO. Muy bien, aquí tenemos el supernodo. Entonces, aquí entraría una corriente, evidentemente, de 2 IO. Y bueno, aquí, como ya tengo la polaridad de mi resistencia, yo sé que la corriente siempre entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces tendría yo una corriente aquí que podemos llamar, por ejemplo, I3. Recordemos, podemos llamarlo como nosotros queramos. Muy bien. Ya teniendo esto, pues podemos empezar aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en V1, por ejemplo. Sé que lo que me dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces voy a tener corrientes que entran, pues voy a tener I1 más I2, y esto va a ser igual a I0, ¿no? Porque I0 es la única corriente que sale de mi nodo 1. Muy bien, ¿quién es I1? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es ponerle las polaridades a nuestra resistencia, ¿no? Donde entra siempre es positivo y donde sale es negativo. Donde entra es positivo y donde sale es negativo. Donde entra es positivo y donde sale es negativo. Y bueno, aquí ya las tenemos marcadas, ¿no? Aquí tenemos más y menos. Muy bien, entonces I1. ¿Quién es I1? Ah, pues es por ley de Ohm. Sabemos que es el voltaje que tenga la terminal positiva menos el voltaje que tenga en la terminal negativa. El voltaje que tengo en la positiva es 100 volts. Entonces voy a empezar por ahí. 100 volts menos V1, debido a que V1 es el voltaje en la terminal negativa, entre la propia resistencia, entre 10 ohms. ¿Sí? Más I2. ¿Quién es I2? Ah, pues va a ser el voltaje que tenga en mi terminal positiva, 4VO. Muy bien. 4VO menos el voltaje que tenga en la negativa, nuevamente es V1. Muy bien, V1 sobre el valor de mi resistencia, 20 ohms. Y esto va a ser igual a, en este caso, el positivo pues va a ser V1. Muy bien, entonces lo anotamos por aquí, V1 menos V2 sobre la resistencia que es de 40. Aquí claramente podemos multiplicar por 40 ohms, recordemos, y voy a tener 40 entre 10, pues sabemos que es 4. 4 por 100, pues me va a quedar 400, ¿no? Menos 40 entre 10 es 4, voy a tener 4V1. Más 40 entre 20, pues me va a quedar 2. 2 por 4 me queda 8VO. Menos 40 entre 20 es 2, entonces me queda 2V1. Va a ser igual a 40 entre 40, me queda 1. Entonces me va a quedar V1 menos V2. Voy a reescribir esto un poco. Voy a pasar variables del lado derecho y constantes las voy a dejar del lado izquierdo. 400 volts va a ser igual a V1 menos V2 más 4V1
menos 8v0 más 2v1. Vamos a ver qué puedo simplificar. Tengo aquí v1, tengo aquí v1 y aquí también tengo v1. Entonces todo lo demás se queda igual. Entonces voy a tener 400v y voy a tener, pues para empezar en orden, voy a poner primero los v0. Menos 8v0. Aquí tengo 4 positivo, más 1 es 5, más 2 es 7, ¿no? Entonces voy a tener más 7v1 menos v2. Muy bien. Esta sería mi ecuación 1. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer es ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo. Recordemos que toda esta parte se vuelve un solo nodo, ¿sí? Porque recordemos que ya no lo redibujamos aquí porque es un poco más complejo dibujar este circuito, pero aquí al hacer el cortocircuito lo que hace es un cable que hace que V2 y V3 sean el mismo nodo. Por lo tanto vamos a aplicar aquí abajito ley de corrientes de Kirchhoff en supernodo. Muy bien. ¿Qué corrientes entran al supernodo? Pues simplemente entra IO y 2IO, ¿no? Entonces voy a tener IO más 2IO, ¿sí? Los dos están entrando, solo que este entra por V2 y este entra por V3, pero como V2 y V3 forman el mismo nodo, pues entonces decimos que las dos están entrando. ¿Y quién sale? Pues I3, ¿no? Muy bien, aquí podemos simplemente sumar 3IO es igual a I3, ¿no? ¿Quién es IO? Ah, pues notamos que IO sería el voltaje que tiene mi resistencia en el positivo menos la negativa entre la propia resistencia. Por lo tanto, voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón. Por lo tanto, voy a tener que IO va a ser igual a V1 menos V2 sobre 40. Y esto es igual a I3, ¿no? Entonces, simplificando esto un poco, pues yo puedo multiplicar todo esto por 40, por ejemplo. Y entonces tendría yo 3v1 menos 3v2 va a ser igual a 43. ¿Quién es I3? Aquí también ya podemos empezar a cambiar I3. I3 simplemente va a ser V3 entre 80, ¿no? Entonces, pues escribimos eso. 3v1 menos 3v2 va a ser igual a 40 por v3 sobre 80. ¿Por qué V3 sobre 80? Porque V3 es el voltaje que tengo en la terminal positiva y 0 es la que tengo en la negativa, ¿no? Entre 80. Entonces, fácilmente observamos que aquí este se me cancela con este y me queda 4 entre 8, ¿sí? Entonces, vamos a reescribir esto como 3V1 menos 3V2 va a ser igual a 4 entre 8, pues me queda un medio, ¿no? Un medio de V3. Vamos a todavía reescribir un poco más esto para que me quede en orden. Voy a tener 3v1 menos 3v2 menos un medio de v3 y esto lo voy a igualar a 0. Tenemos nuestra segunda ecuación, pero fijémonos que tenemos aquí una ecuación de 3 incógnitas. Aquí tenemos una ecuación de 3 incógnitas y ya no tengo otro nodo porque ya aquí ya se me acabaron los nodos. ¿Qué hago? Pues mi ecuación de restricción. ¿Cómo formamos esta ecuación? Simplemente va a ser el voltaje en la terminal positiva de mi fuente de voltaje que me forma el supernodo, en este caso va a ser V3, menos V2, porque es el voltaje de la terminal negativa de mi fuente de voltaje, y eso lo igualo a la magnitud de esa fuente de voltaje. Muy bien, y esta sería mi ecuación 3. Ahora, es importante observar que, por ejemplo, en esta ecuación, en mi ecuación 1, tengo 8 menos 8v0 y v1 y v2. En mi ecuación 2 tengo v1, v2 y v3. Y aquí tengo v3 y v2. O sea, aquí tengo 4 incógnitas en realidad, porque no conozco v0, no conozco v1, no conozco v2 y tampoco conozco v3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos cambiar v0, perdón, en términos de v3. Entonces yo fácilmente puedo observar que V3 va a ser igual a V0. ¿Por qué? ¿Por qué es igual? Ah, pues porque yo me doy cuenta que la terminal positiva es esta y está conectado a V3 y la negativa está a 0 volts o a tierra. Entonces podemos decir que V0 va a ser igual a V3. Entonces yo mi ecuación 1 realmente la puedo reescribir. ¿Cómo la puedo reescribir? Bueno, voy a borrar esto y lo voy a anotar un poquito más abajo.
ya que noté que V3 va a ser igual a V0, bueno, yo tengo que esta va a ser 400 volts, va a ser igual a 7V1 menos V2 menos 8, pero menos 8 V0 y V0 es V3, entonces le pongo menos 8 V3. Muy bien, teniendo esto en cuenta, ahora sí podemos empezar a meter los valores o las ecuaciones a mi calculadora. Nosotros nos vamos a Mode 5 para ecuaciones y es un 3×3, entonces aplicamos la letra 2. Muy bien, aquí recordamos que metemos solo coeficientes, primero V1, 7, luego V2, menos 1, y tengo menos 8V3, menos 8. Y esto que lo igualo a 400. Muy bien, mi ecuación 2 va a ser esta. Entonces voy a tener 3V1 menos 3V2 menos 1 medio, ¿no? Entonces voy a tener menos 0.5, lo voy a meter ya como decimal. Y eso lo igualo a 0. Por último vemos nuestra última ecuación, V1 no tengo, entonces va a ser 0, V2 es menos 1, V3 es 1, y esto está igualado a 120 volts. Muy bien, entonces vamos a ver quién es V1. V1 nos queda 1688 volts negativos. Entonces voy a escribir aquí, V1 es igual a 1000 menos 1688 volts. V2 va a ser igual a menos 1464 volts. Y V3 va a ser igual a 1344, menos 1344 volts. De esta manera hemos encontrado los voltajes en los nodos. Sin embargo, nos están preguntando encontrar el valor de VO y de IO, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sé que V3 es V0, por lo tanto, aquí voy a anotarlo con azul. V0 va a ser menos 1344 volts. Esta ya sería una respuesta. Pero hay que ver ahora quién es IO. Muy bien. IO va a ser simplemente, si nos fijamos en esta resistencia, IO es la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohms. Entonces va a ser el voltaje positivo menos el voltaje negativo entre 40. Entonces podemos calcularlo aquí rápidamente. IO va a ser igual a V1, porque es mi voltaje en la terminal positiva, menos V2 entre 40. Y yo ya sé que V1 es menos 1688, V2 es menos 1464 y esto está entre 40. Vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a regresarnos a la calculadora normal. Y voy a tener que IO es V1. Entonces V1 es menos 1688 menos, pero es menos V2, entonces aquí me va a quedar menos por menos, me va a quedar más 1464, ¿sí? Esto entre 40. Nos queda menos 5.6, que es amperes, ¿no? Porque esto está en volts y esto está en ohms, entonces IO es menos 5.6. Y de esta manera hemos concluido el ejercicio, encontrando el voltaje VO, 1344 volts, y la corriente IO, que es menos 5.6 amperes.